Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Alerta global, cae figura clave en Irán y la guerra entra en su punto más peligroso. Tenemos los detalles. Y lo que parecía un rescate, terminó en una operación militar dentro de Irán. Les contamos paso a paso cómo fue el rescate del militar estadounidense. Mientras tanto, el régimen cubano cambia el tono, habla de diálogo, pero Washington no cede. Les explicamos. Y ahora, Donald Trump desata tormenta. Un informe sacude a la cúpula iraní, revelaciones que impactan. Además, análisis en vivo. Miguel Cosío conversa con Enrique de la Torre, ex jefe de estación de la CIA, sobre la amenaza de espionaje de Cuba contra Estados Unidos. Y Camilo Egaña analiza junto a la abogada Isadora Velázquez los cambios en las leyes migratorias y lo que viene para miles de inmigrantes en territorio estadounidense. Comenzamos. Impacto total. La guerra en Medio Oriente entra en una fase brutal, sangrienta y sin señales de freno. En el corazón de Irán, un golpe directo, quirúrgico y devastador. Un ataque aéreo eliminó al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, una de las figuras más poderosas del aparato militar del régimen, clave en operaciones externas y en la represión interna. Un mensaje claro, directo, al núcleo del poder. Pero eso es solo el comienzo. Porque mientras cae una pieza clave, los ataques se multiplican, explosiones, fuego y caos en múltiples frentes. Israel vuelve a golpear el corazón energético de Irán, atacando instalaciones críticas que sostienen gran parte de su economía. Complejos petroquímicos clave prácticamente fuera de combate. Un golpe que no solo es militar, es económico, estratégico, y que busca asfixiar al régimen desde adentro. Y mientras tanto, la respuesta no tarda. Misiles iraníes atraviesan el cielo. Algunos logran impactar zonas residenciales. En Haifa, una familia entera pierde la vida, tras el impacto de un proyectil que sembró terror en plena ciudad. Sirenas, desesperación y civiles corriendo por sus vidas. Pero la violencia no se detiene ahí. En Líbano, la noche se convierte en un infierno. Bombardeos dejan muertos, decenas de heridos y entre las víctimas, menores de edad. Escenas de destrucción, edificios colapsados, cuerpos entre los escombros. Y en Irán, también hay víctimas. Reportes indican que ataques nocturnos dejaron muertos en medio de una ofensiva que no distingue horarios ni treguas. El conflicto ya no es contenido. Se expande, golpea ciudades, infraestructuras y población civil. Mientras tanto, en el Golfo, la tensión escala aún más. Irán lanza advertencias, ataca infraestructuras críticas, y deja claro que la guerra puede extenderse a toda la región. Pero desde el lado estadounidense, el mensaje es firme. Las operaciones continúan, con precisión, debilitando capacidades militares y golpeando recursos clave del régimen iraní. Una ofensiva que busca algo claro, reducir la amenaza y cambiar el equilibrio de poder en la región. Y mientras los ataques no se detienen, la pregunta ya no es si la guerra escalará, sino ¿hasta dónde puede llegar?, informó Enrique López para América Noticias. Lo que se vendió como un rescate exitoso, en realidad fue una operación de guerra dentro de territorio enemigo. Nuevos detalles revelan que Estados Unidos llevó a cabo una de las misiones más arriesgadas de los últimos años en Irán. Todo comenzó con el derribo de un caza F-15 en una zona montañosa al sur del país. Uno de sus tripulantes, un coronel especialista en sistemas de armas, quedó herido, solo, y rodeado por fuerzas iraníes. A partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj. Durante casi 2 días, el oficial se mantuvo oculto, moviéndose entre montañas, mientras era perseguido por la Guardia Revolucionaria y milicias locales. Pero esto no fue un simple rescate, fue combate real. Según reportes internacionales, drones MQ-9 Reaper atacaban constantemente a fuerzas iraníes para evitar que se acercaran al piloto. Una neutralización continua, con fuego directo en territorio enemigo. Y no solo desde el aire, también hubo tropas en tierra. Fuentes apuntan a la participación de unidades de élite,
incluyendo equipos especiales de la Fuerza Aérea y posiblemente el SEAL Team 6, es decir, fuerzas estadounidenses operando directamente dentro de Irán. Un escenario extremadamente delicado y altamente peligroso, pero hay más. La operación incluyó engaño estratégico, se habría filtrado información falsa, asegurando que el piloto ya había sido rescatado, todo para confundir a las fuerzas iraníes y ganar tiempo. Una maniobra típica de guerra psicológica. Mientras tanto, el piloto seguía huyendo, herido y con recompensa sobre su cabeza, y en medio del caos. Estados Unidos llegó incluso a operar desde un punto dentro de Irán, una pista improvisada que permitió coordinar la fase final del rescate, pero el costo fue alto. Al menos 2 aviones militares estadounidenses fueron destruidos por sus propias fuerzas para evitar que cayeran en manos iraníes. Aeronaves valoradas en más de $100 millones cada una. También se reportan daños a helicópteros y drones. Todo. Para rescatar al militar estadounidense, finalmente, el rescate se completó. El tripulante fue recuperado con vida, y la Casa Blanca lo califica como un éxito total, pero la historia real es otra. Una operación encubierta, con combate directo, alto riesgo y decisiones al límite, dentro de uno de los territorios más hostiles del mundo. Informó Leticia Grau para América Noticias. Atención, giro en el discurso desde La Habana. El gobernante Miguel Díaz-Canel ahora habla de diálogo serio y responsable con Estados Unidos, en medio de contactos que ya no son un secreto. El mensaje llega tras la visita a la isla de 2 congresistas demócratas, Pramila Jayapal, del estado de Washington, y Jonathan Luther Jackson, de Illinois. Ambos sostuvieron reuniones con autoridades del régimen y también con distintos sectores dentro de Cuba, y al finalizar pidieron negociaciones reales, con garantías de libertad y dignidad para el pueblo cubano. Pero este acercamiento ocurre en un momento clave, porque aunque La Habana insiste en tender puentes, desde Washington la postura sigue siendo firme. La administración de Donald Trump ha dejado claro que cualquier diálogo pasa por cambios profundos, no solo económicos, sino también políticos, y ese es el punto de choque. El régimen habla de cooperación, pero no menciona reformas estructurales ni apertura del sistema. Mientras tanto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, insiste en denunciar presión desde Estados Unidos y advierte sobre posibles medidas más duras. Un discurso que contrasta con los movimientos recientes, porque en las últimas semanas se han reconocido contactos en fase inicial, se han producido visitas oficiales y se ha abierto una ventana que, hasta hace poco, parecía cerrada. Sin embargo, en Washington no hay señales de concesiones rápidas. Trump ha sido claro en su línea: presión sostenida, condiciones firmes y resultados concretos. En ese escenario, el régimen intenta reposicionarse, buscando alivio, sin ceder el control. ¿Este llamado al diálogo es un paso real o una jugada estratégica en medio de la presión?, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Alerta. El régimen cubano mueve fichas, pero no para resolver la crisis, sino para reforzar su músculo militar. Mientras la isla se hunde entre apagones, hambre y hospitales colapsados, La Habana mira hacia afuera y lo hace hacia uno de los aliados más cercanos de Moscú, Bielorrusia. En Minsk, altos mandos militares de ambos países se sentaron a puerta cerrada en una reunión clave que confirma algo preocupante. Cuba está reactivando su cooperación técnico-militar. ¿Para qué? ¿Y contra quién? Porque esto no ocurre en el vacío. En los últimos meses, el régimen ha insistido en un discurso de amenaza externa, señalando supuestas agresiones desde Estados Unidos, mientras al mismo tiempo fortalece vínculos con países alineados con Rusia. Y los movimientos son claros. No es solo una reunión. Ya en 2024 firmaron acuerdos militares formales. En 2025 modernizaron sistemas de defensa antiaérea en la isla. Y ahora avanzan en guerra electrónica, entrenamiento militar y cooperación estratégica. Todo en medio de una crisis interna sin precedentes. Pero hay más. Mientras el pueblo cubano lucha por comida, medicinas y electricidad, el régimen también negocia con Bielorrusia maquinaria, alimentos y apoyo energético. Una mezcla que levanta más preguntas que respuestas. ¿Es ayuda real o una fachada para consolidar alianzas militares? Porque paralelo a esto, Rusia ya reforzó su cooperación militar con La Habana, y Nicaragua también entra en el tablero.
un eje que se mueve y que preocupa, especialmente cuando el propio régimen habla de prepararse ante posibles escenarios de conflicto. Washington, por su parte, mantiene la mirada firme y deja claro que cualquier movimiento en la región será observado y evaluado, porque en medio de una crisis humanitaria, el régimen cubano parece tener otras prioridades. No es comida, no es electricidad, no es el pueblo, es poder y control. Y mientras el régimen se arma, la gran pregunta sigue en el aire. ¿A quién protege realmente? ¿Y de qué se está preparando? Los mantendremos informados. Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Impacto. Amenaza directa desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos tiene la capacidad de destruir Irán en una sola noche. Según el mandatario, existe un plan militar que podría arrasar puentes, apagar centrales eléctricas y dejar al país completamente fuera de operación en apenas 4 horas. La advertencia llega con un ultimátum claro. Irán tiene hasta mañana en la noche para reabrir el estratégico estrecho de Hormuz, una vía clave por donde circula gran parte del petróleo mundial. Si no lo hace, Estados Unidos responderá con ataques directos a su infraestructura crítica. Trump también defendió la reciente operación militar dentro de territorio iraní para rescatar a los tripulantes de un caza estadounidense derribado, un despliegue masivo con más de 150 aeronaves que confirma el nivel de poder y alcance de las fuerzas estadounidenses. La cuenta regresiva ya empezó y el mundo está pendiente de lo que ocurra en las próximas horas. Informó Camilo Labastilla para América Noticias. Trump anuncia que la CIA le informó que figura clave del régimen iraní es gay y desata tormenta política. El presidente Donald Trump vuelve a sacudir el tablero internacional, esta vez con una afirmación explosiva sobre el círculo más poderoso de Irán. Trump asegura que recibió información directa de inteligencia sobre la vida privada de uno de los hombres llamado a heredar el poder en Teherán, una declaración que no solo genera polémica, sino que toca uno de los temas más sensibles dentro del régimen iraní. Según Trump, la Central Intelligence Agency le habría informado que Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo de Irán y considerado su sucesor, sería homosexual. Una afirmación de alto voltaje político, porque en Irán, bajo un sistema teocrático estricto, este tipo de señalamientos pueden tener consecuencias extremas. El tema ya ha sido recogido por medios internacionales como The Times y ha encendido un debate inmediato. Y todo esto ocurre en un momento especialmente delicado. Se cree que Khamenei resultó gravemente herido en el ataque aéreo que mató a su padre, Ali Khamenei. Funcionarios iraníes insisten en que permanece sano y al mando, pero su estado real sigue siendo incierto. Su esposa y 2 de sus hijos también murieron en ese ataque, lo que añade aún más tensión al escenario político interno. Mientras tanto, las relaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan uno de sus momentos más frágiles en años, con presión militar, choques indirectos en la región y un pulso constante por el poder en Medio Oriente. Por eso, analistas advierten que este tipo de afirmaciones no son casuales. Podrían formar parte de una estrategia de presión política o incluso de guerra psicológica para debilitar la imagen del liderazgo iraní. Porque en este conflicto, la información también es un arma. Eso sí, hay un punto clave. Hasta ahora, no hay pruebas públicas que confirmen lo dicho, pero el impacto ya está hecho. Una acusación altamente sensible, en un escenario explosivo, que vuelve a colocar a Irán en el centro de la polémica internacional. Informó Leticia Grau para América Noticias. El régimen excarceló a los primeros presos cubanos de ese grupo de 2010 con el indulto que anunció por Semana Santa. ¡Viva la libertad! Una veintena salió este 3 de abril de la cárcel La Lima al este de La Habana, según reportó la prensa extranjera acreditada en Cuba. Esto se agradece. Harold Baez, uno de los indultados, dijo a la agencia Reuters que ahora tiene la oportunidad de rehacer su vida. Le da la oportunidad a uno a rehacer la vida y a incorporarse a la sociedad nuevamente. Abel Tamayo, Tribunal Militar, delito cohecho en el sector estatal. otro de los excarcelados, agradeció su liberación. Hay muchos presos, muchas personas que están presas que son realmente pueden ser malos.
hay muchos que también son buenas personas, los que cometen fallos y caen. Y si son beneficiarios de esto, gloria a Dios. Yuri Sánchez, también ahora indultado, comentó a Reuters que fue algo inesperado. Muy inesperada, todo el mundo contento. Y se dijo ahora que en estos días se va a dar también las condicionales que están atrasadas y eso, para los recursos que están esperando y que están en espera. Y esta segunda excarcelación de presos en Cuba en lo que va de este 2026 ha sido criticada por activistas familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos porque en ella no se incluye a esos prisioneros que el régimen acusa de desacato a la autoridad. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dijo en un mensaje a Martín Noticias que en la prisión Toledo II, en Marianao, soltaron a 41 presos, pero todos eran comunes. Han excluido explícitamente los delitos contra la autoridad, que son los más usuales entre los presos políticos. Así que no tenemos gran esperanza de que vaya a haber demasiados presos políticos excarcelados. Jorge Luis García Pérez Antúnez, expreso político, declaró a Martín Noticias que esto es otra maniobra del régimen para usar a los presos como moneda de cambio. Le hago una exigencia a la dictadura Castro comunista, primeramente para que cese esa burda manipulación a que son sometidos nuestros presos y libere de forma inmediata e incondicional a todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos. Rolando Nápoles. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Aduana de Cuba incauta casi 2.000 tabacos y palomas vivas ocultas rumbo a Estados Unidos. La aduana de Cuba frustró un intento de sacar del país 1.948 tabacos por el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, donde 4 pasajeros con destino a Estados Unidos llevaban la mercancía oculta en varios equipajes. El decomiso fue informado por William Pérez González, vicejefe primero de la aduana, quien señaló que la denuncia fue trasladada a la Policía Nacional Revolucionaria para el proceso legal correspondiente. Las autoridades cubanas insistieron en que este tipo de intentos forma parte del tráfico ilegal de productos exportables y afecta la credibilidad de las marcas cubanas en el exterior. Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a 2 cubanos por crueldad animal. Una redada en Miami-Dade terminó destapando una operación clandestina de peleas de gallos con más de 500 aves en la propiedad, además de evidencias de actividad ilegal ligada a apuestas y maltrato animal. Las autoridades arrestaron a 2 cubanos señalados como parte del esquema, y el caso volvió a encender el debate sobre estas prácticas en el sur de Florida, donde ya antes se habían hecho operativos similares. Según los reportes, la investigación no se limitó al hallazgo de los animales, sino que también buscó identificar quienes organizaban los encuentros y cómo funcionaba la red detrás del lugar. El impacto del caso aumentó porque no se trató de una pelea aislada, sino de una operación más amplia que mostró señales de organización y de posibles ganancias económicas. Escándalo en Miami-Dade. Empleado vendía licencias de conducir ilegales. Un empleado de la oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade fue arrestado tras ser acusado de emitir permisos de conducir temporales de manera fraudulenta a cambio de dinero. De acuerdo con los investigadores, el trabajador habría aprovechado su posición interna para tramitar licencias sin que las personas estuvieran presentes, usando además conversaciones por teléfono y cobros por selle. El caso salió a la luz después de que un supervisor detectara irregularidades y avisara a las autoridades, lo que abrió una revisión de videos de vigilancia y registros internos. La acusación ha causado indignación porque involucra a un funcionario que operaba desde dentro del sistema, precisamente en una oficina encargada de mantener control y legalidad en esos trámites. Tekashi 6ix9ine sale de prisión y presume regalo firmado por Nicolás Maduro. Tekashi 6ix9ine salió de prisión tras cumplir una condena corta y volvió a colocarse en el centro de la atención por un detalle insólito que mostró al salir. En el video difundido en redes, el rapero enseñó una figura con una firma atribuida a Nicolás Maduro, lo que de inmediato generó comentarios, burlas y discusión en Internet. Su liberación ocurrió después de varios meses en un centro federal de detención, y el artista no tardó en convertir el momento en otro episodio de espectáculo mediático. Más allá del objeto que mostró, el episodio reabrió la conversación sobre su historial judicial, su estilo provocador y la manera en que constantemente usa el escándalo para seguir en tendencia. Yeah. MDC, look, hold on. Right at the gate. Know that. Thank you.
Oh, by the way, while you open that, look, 101, Maduro signed it. Maduro, 2nd of April, Venezuela, 6'9", 101. Yo, look, no, you gotta bring you back. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Señores, el invitado que tengo hoy, que me había reservado su nombre, es nada más y nada menos que Enrique Rick de la Torre, un ex alto oficial de operaciones de la CIA, ya está retirado, fue jefe de la estación de la CIA en Venezuela, veterano de la Marina de los Estados Unidos, fundador y director ejecutivo de la consultora de cabildeo y servicios gubernamentales Tower Strategy, que por cierto, para quienes están en LinkedIn, les recomiendo, yo lo he leído 2 veces, les recomiendo un extraordinario trabajo sobre Cuba, un trabajo analítico sobre cómo debe ser, cuáles son los pasos que se deben seguir para la recuperación o la refundación económica de ese país, las inversiones. Es un trabajo desde el análisis más que de la pasión. Tú ves, 2 preguntas, Enrique, tú ves, yo apuesto por eso, que logre producirse una fractura en la cúpula de poder en esos propios servicios que ya no tienen, los propios servicios de contraespionaje, de inteligencia, la Fuerza Armada de Cuba. ¿Tú crees que eso se logre fracturar? Porque una conversación, para mí las conversaciones de Estados Unidos con los representantes del castrismo, desde el momento que Marco Rubio dijo no hay cambio económico si no hay un cambio, y dijo él, de sistema de gobierno, quiere decir no es de figura, sino tu sistema, tu modelo totalitario de partido único comunista no trabaja. Yo no creo que haya conversaciones, yo creo que va a venir una presión y yo apuesto, ojalá haya una fractura. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo, mira, desafortunadamente esto ya lo hemos vivido 1 o 2 veces en el pasado, ¿verdad? Pero creo que lo que es distinto de lo que está pasando ahora es estamos hablando de un gobierno estadounidense que todavía tiene tiempo, ¿verdad? Tenemos, 3 años más bajo Trump. Y también tenemos un secretario de Estado, Marco Rubio, que entiende perfectamente bien. Yo, cuando yo trabajaba en la CIA y yo tenía que presentarle a él opciones, porque él fue el miembro de alta ranca en el Senado, en el comité que estaba encargado de revisar las operaciones de la CIA y también el financiamiento de nuestro budget. Y lo que siempre tenía muy claro con él que número uno, él lo leía todo. Él entendía perfectamente bien. Ninguno de los otros senadores en ese comité, sinceramente, y son gente muy inteligente también, pero ellos nunca lograron a considerar lo que yo llamo el big picture, todo, el imagen completo de todo lo que es importante. Y él lo sabía constantemente. Yo creo que él tiene como una mente fotográfica que cuando lee algo ya queda ahí trancado. Y él sabe perfectamente bien lo que hay que hacer aquí y creo que lo estamos viendo, ese nivel de presión. Cuando él habla que tienen negociaciones, y él lo aclaró los otros días. Él dijo, los únicos que saben de estas negociaciones soy yo, Marco Rubio, y el presidente de los Estados Unidos. Y eso dice para mí, número uno, él no tiene fe en el resto del sistema federal como el Departamento de Estado y como otros órganos del gobierno estadounidense, porque al fin y al cabo ellos siempre caen en la misma trampa que la diplomacia, que la diplomacia y tener más negociaciones y estudiar el tema por 6 meses más, ya eso va a resolver todo. Un poquito por aquí y abrimos un poquito por acá y tú vas a ver que el capitalismo y la idea de libertad van a causar una fractura en el sistema comunista de Cuba y todo eso es mentira. Así no funcionan las cosas. Mi querido Enrique, te voy a invitar, se me ha acabado el programa nuevamente, porque sí, mira, no lo digo por elogiarte. Yo soy un lector acucioso
Creo que mis padres me dotaron de eso, una de las... Esto que tú has publicado, Enrique, yo lo voy a compartir y lo quiero analizar contigo, señores, porque ahí uno entiende cuáles son los pasos que hay que dar para la reconstrucción del país, la refundación. Así que te felicito por ello, te agradezco, te vuelvo a invitar y te voy a mandar allá a DC este juego de cartas, la baraja castrista. ¿Quién es quién en la estructura de poder en Cuba de verdad, no en la nomenclatura? ¿Quién manda en Cuba de verdad? Te lo voy a mandar. Me encanta. Mi querido Enrique de la Torre, qué bueno, señores. Aquí en La Resistencia pasa la gente que sabe. Y en momentos como este hay que escuchar a los que saben. Así que te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Hasta luego. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Cerca de 900.000 personas que ingresaron al país de forma legal han recibido una buena noticia en las últimas horas porque una jueza está obligando al gobierno federal a devolver el estatus legal a esos miles de migrantes que entraron con la aplicación de Biden del CBP-1. Abogada de inmigración Isadora Velázquez, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un placer compartir esta tarde con ustedes. Yo encantado que usted esté y prometo no decirle que tiene que volver, que no sea esta la primera vez ni la última. Qué ridículo me sentí yo el otro día, le pido perdón. Para mí es un gusto, no te preocupes. Isadora, esto de que esta jueza le ha dicho al gobierno de Trump que tiene que devolverle el estatus a estos miles de migrantes, ¿crees que puede salir a flote? Bueno, estamos esperando sinceramente que la administración apele esta decisión, pero por ahora lo estamos celebrando. Y vamos a ponerle un poquito en contexto. Por favor. La aplicación de CBP One, que ahora se llama CBP Home, en su momento, desde el 2023, como bien mencionaste, le dio a más de 950,000 personas un parol. Un parol es un permiso para entrar acá a los Estados Unidos para poder aplicar a algo. Típicamente era aplicar un asilo, eran personas que tuvieron una entrevista de miedo creíble o completaron una aplicación en esta, valga la redundancia, en esta aplicación, en este app, que les permitió entrar, recibir este parol y tenían un permiso de trabajo y estos 2 años para someter esta aplicación. Estas personas en abril del año pasado, de momento recibieron un email y se quedaron sin estatus. Y tenían que salir del país de momento en abril. Y ahora la jueza les dice que eso fue ilegal, el que recibieran este email al azar, botándolos del país, y les renueva el estatus. El problema es que mucha gente ya se fue y muchas personas ya han aplicado ahora a un asilo o han tratado de solucionar o están en proceso de deportación, en proceso de corte. Así que veremos qué efecto tiene, pero esperamos también que el gobierno apele esta decisión. Veremos qué pasa. En términos generales, abogada Velázquez, cuando un juez le pone estos stop al gobierno federal y aún cuando el gobierno apele, ¿se han conseguido victorias a favor de los inmigrantes? En sí, más que nada, lo bueno de este tipo de decisiones es que le da al inmigrante una herramienta, por ejemplo, si ya está en proceso de corte. Voy a dar mi ejemplo como abogada. Tengo clientes que son parte de estos 950,000 personas y en estos momentos estamos sometiendo mociones para estos clientes que están en proceso de corte, argumentando que no son deportables, que no son removibles, porque técnicamente están aquí legalmente. Ahora es muy importante notar que estas personas entraron, algunas de ellas en el 2023, y que este parol era por 2 años. Si la decisión viene ahora, en el 2026, puede que esté un poco tarde para muchas personas que ya hayan perdido el estatus. Este parol ya haya expirado, así que pues una decisión un poco tardía para muchas. Pero para otras, tal vez para personas que ya se fueron, tienen nuevos argumentos legales, es decir, que nunca estuvieron aquí ilegalmente, que ahora califican tal vez para otra visa. Es como una herramienta que pueden utilizar para tratar de regresar a los Estados Unidos, argumentar que nunca fueron deportados, tener herramientas legales para mantener un estatus legal aquí en los Estados Unidos y poder pelear sus casos migratorios en caso de que así sea necesario. Están escuchando a la abogada de inmigración Isadora Velázquez. Ocupémonos de lo que pasó en las últimas horas en la Corte Suprema, donde se escucharon los argumentos iniciales del tema de ciudadanía por derecho de nacimiento. Primero que todo, ¿qué le pareció la asistencia del presidente Trump a la Corte Suprema? Porque eso jamás había pasado en 250 años
de historia política en Estados Unidos. Es que lo dijiste cuando mencionaste la palabra política, ese tono desagradable, porque no nos gusta mezclar las ramas y no nos gusta dar un tono político, algo que no debería ser así. Las ramas gubernamentales están separadas por algo, y el que el presidente vaya a una audiencia judicial de la Corte Suprema le da un tono político, ¿no?, a una audiencia judicial que no debería tener. Un tono, me atrevo a decir, de intimidación. Sí, admiro y respeto mucho cómo los jueces la llevaron a cabo, básicamente dándole a entender al presidente de que a nosotros nadie nos intimida. Y pues vamos a ser francos, las preguntas que hicieron dan a entender que van a mantener la enmienda 14 como está. Nuevamente, dándole a entender al presidente de que su presencia no hace diferencia en cómo esta justicia se lleva a cabo y cómo las ramas siguen estando divididas, aún con la presencia del presidente, nadie está intimidado. Enmienda 14 que dice, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos, en suelo estadounidense, obtiene automáticamente la nacionalidad independientemente del estatus migratorio de sus padres. El presidente en algún momento en su red social ha dicho: somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento. Eso es falso. Hay otros 30 países en los que también rige la ciudadanía por derecho de nacimiento. El presidente tiene que ser un poquito más cuidadoso con lo que dice públicamente. Es mi sugerencia como ciudadano. Abogada, hay algo que quiero preguntarle que es un tecnicismo. Ayer leí que la cuestión clave para los jueces es qué significa que una persona en Estados Unidos está sometida a su jurisdicción. ¿Qué significa esa frase de sometida a su jurisdicción? Y por eso que también, en cierta forma, puede que haya sido útil que haya estado el presidente presente para escuchar los argumentos de lo que es jurisdicción, jurisprudencia, porque así puede entender que jurisdicción, jurisprudencia significa estar bajo las leyes de un país, y que por algo cuando un diplomático no nace en los Estados Unidos no es un ciudadano americano porque no está regido bajo las leyes de los Estados Unidos. En cambio, un hijo de alguien puede que no tenga estatus, un inmigrante, pero que tiene que seguir las leyes americanas, está bajo la jurisprudencia de los Estados Unidos, por ende debe ser un ciudadano americano. Por lo menos ese fue el argumento principal que se presentó allá en la Corte Suprema, y me alegra que el presidente lo haya podido escuchar para aprender un poco más sobre nuestra Constitución y así entender un poco más por qué se debe seguir la misma. Por lo menos ese es mi lado objetivo viéndolo de afuera. Comente por favor esta declaración del presidente. El presidente ha defendido su posición diciendo que esta legislación se aprobó tras la guerra civil para proteger a los hijos de los esclavos y no para quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía estadounidense. Comente eso, por favor. Puede ser, le doy crédito al presidente de que puede ser de que él tenga cierto punto de que se haya abusado en que las personas utilicen lo que llama el turismo de parto, de venir acá a dar a luz. Eso está pasando, abogada, o pasó durante muchos años. Parían aquí y el chico era estadounidense por derecho propio. No voy a negar de que no pasó, está ocurriendo, como bien mencionas, está ocurriendo en estos momentos, no se puede minimizar, pero no es algo que al mismo tiempo la realidad es que esta enmienda se creó para solucionar la terrible decisión de la Corte Suprema bajo el caso de Dred Scott, en el cual minimizaba la ciudadanía a otras personas, y por querer eliminar el turismo de parto no podemos crear una clase de personas que sean menor o crear una ciudadanía diferente, tratar de minimizar lo que es la ciudadanía de todos por igual. Es lo que hace este país tan maravilloso, lo que crea el sueño americano, y eso es lo que creo que tenemos que mantener. La Constitución de este país es lo que la hace diferente y podemos decir en muchos casos tan grande, y por eso es que creo que lo que es la jurisdicción, lo que es la jurisprudencia, tenemos que mantenerlo de esta manera. El argumento legal se mantuvo firme y objetivo. La ley es ciega y eso fue lo principal que se enfatizó en estas audiencias. También, si vamos por el lado monetario, los estados también hicieron un argumento bastante fuerte de cómo si le quitamos la ciudadanía a ciertas personas, recordemos que esto afecta también a inmigrantes legales, personas que están aquí con visas de trabajo, al dar a luz acá en los Estados Unidos, perderían su ciudadanía técnicamente, no recibirían ciertos beneficios que solamente reciben los ciudadanos, los estados mismos no reciben los beneficios, así que por el lado monetario también nos vemos severamente afectados si no tenemos ciudadanía. Debido a que la ciudadanía es tan importante, se tiene que mantener, va mucho más allá de lo que es la esclavitud y
lo que ocurría en ese momento. Creo que por eso es que en la enmienda 14 se ha expandido y no vamos a minimizar que va más allá de solamente el turismo por parto. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. He invitado a David Vitán, que es abogado y analista político y un hombre que conoce a la perfección el tema de Venezuela. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer, saludos a la audiencia. David, ¿cómo interpretas tú la decisión del gobierno de Estados Unidos de sacar a Delcy Rodríguez de la lista de funcionarios venezolanos sancionados? Bueno, sabes que hay un mariaje entre la administración de Trump y Delcy Rodríguez que desde un principio se entendió como un tema de transición, ¿ok? Buscando la estabilidad, cosa que no tiene nada que ver con legitimidad. Yo creo que esto es parte de una estrategia. Los hermanos Rodríguez han sido los únicos que no tienen indictment, sí han sido sancionados por la OFAC, y esta es una herramienta que tiene la administración de los Estados Unidos en un momento determinado para jugar, valga el término, con esto. Yo creo que es parte de esa negociación que tienen adelante. Es algo más que simbólico. Sin embargo, llega un momento en que la sociedad civil venezolana está sumamente preocupada porque no entienden cuánto tiempo va a durar este bolero, como dice el poema. Cuando la noticia saltó, yo le pregunté a un abogado constitucionalista, amigo mío, si esto de verdad, como dicen algunos, reduce la posibilidad de que un juez invalide cualquier contrato que firme Delcy Rodríguez con empresas multinacionales. Y él me decía, eso es posible, eso es perfectamente posible. Ahora Delcy Rodríguez gana en credibilidad respecto a las empresas multinacionales que hagan negocio con Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay un punto legal ahí, si nos vamos al estricto sensu de la ley. Por favor. Primero que nada, los contratos tienen que ser ratificados por el Congreso, por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que está en este momento mandando en Venezuela es una asamblea absolutamente ilegítima. Lo que se había hablado en cierto momento, que en este periodo de transición se iba a conformar una Asamblea Nacional por aquellos asambleístas o congresistas, como lo queramos llamar, que fueron electos en el año 2015. Y que esa fue la asamblea de Juan Guaidó, obviamente sacando a Juan Guaidó de la ecuación por distintas circunstancias que sostenemos para hacer un programa completo. Yo lo respeto mucho en mi caso particular, lo respeto hasta que no se compruebe que existe algo en su contra, y que esa asamblea mixta, y que incluiría gente puesta por el equipo de Edmundo González y de María Corina Machado, con el gobierno, y van a elegir al Poder Ciudadano, al Fiscal General, al Defensor del Pueblo y después a los magistrados del Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo creo que en este momento cualquier contrato que se pretenda firmar directamente por parte de Delcy Rodríguez o de sus funcionarios, si no tiene esa legitimidad de origen, sería nulo. Y sacarla a ella de la OFAC no guardaría ninguna relación con la suscripción de ningún contrato. De hecho, la mayoría de las empresas petroleras norteamericanas y europeas, están en el sector también, empresas del sector turístico, hidroeléctrico, eléctrico, gasífero, etcétera, lo que están pidiendo es que exista una base legal profunda y correcta para ellos poder hacer grandes inversiones en Venezuela. David Vitán, ¿esto significa que Delcy Rodríguez está libre de polvo y paja ante Donald Trump? No, yo lo creo que aquí hay una negociación. Recuérdate de algo. Delcy Rodríguez ha mantenido un contacto con Estados Unidos desde tiempos atrás, desde que ella ocupó varios cargos, la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio de Comunicaciones, la Vicepresidencia, etcétera. De alguna manera, porque siempre habían canales de comunicación abiertos, y por eso que los hermanos Rodríguez nunca fueron tan bien relacionados ni con el narcotráfico, no se les conoce hechos de corrupción, saldrán cosas en el futuro, me imagino. Sin embargo, creo que es parte de una estrategia. Quiero aceptar desde afuera, no lo piensan así mis amigos y abogados que están dentro de Venezuela, que esto se trata de una estrategia para que ella pueda seguir adelante cumpliendo con el propósito que tiene la administración de Trump, que yo aspiro que no sea netamente económico y por el tema petrolero, y que sea definitivamente
para hacer un cambio de rumbo, independientemente que los hermanos Rodríguez tengan que estar en la ecuación. Permíteme escribir las razones de Benigno Alarcón, que es exdirector del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Él dice que esto que ha hecho el presidente Trump con Delcy Rodríguez, sacarla de la lista de sancionados, dice que se trata de una reducción de costos con miras a un posible cambio de régimen que termine con la salida de Rodríguez. Imagínate tú dónde está este señor. Él dice que va a ser algo así como Estados Unidos le dice, usted va a estar libre si mañana decide irse del país, no la vamos a perseguir porque ya usted no está en la lista de sancionados. Esto es, ¿cómo lo ves tú? ¿Esto es así o es demasiado temerario asegurar algo como esto? Mira, pensar de que el chavismo que estuvo gobernando por tanto tiempo y que tuvo niveles de aceptación importantes, porque ellos ganaron unas elecciones, y ellos tenían apoyo popular, un 40%, en algún momento dado un 51, 52%, obviamente esto fue decreciendo después del fallecimiento del presidente Chávez y de la inversión de dinero que invertían en programas sociales, etcétera. O sea, desaparecer el chavismo es una utopía. Inclusive hoy en día forman parte del chavismo lo que llaman los alacranes, personas que venían de partidos como Acción Democrática, de COPEI y otros partidos de derecha, como la derecha democrática, etcétera. Por lo tanto, alguien me decía, si tuviera que coger a alguien del chavismo para quedarse en una transición, que no molestaran, pero que puedan dar cierto tipo de estabilidad, que es importante tener estabilidad, Delcy Rodríguez estaría entre los tuyos del 1 al 10. Yo te diría que sí, lamentablemente que sí, porque no podemos hacer tortillas, como dicen los españoles, sin quebrar huevos. El chavismo no debe desaparecer. Esta gente tiene una influencia marcada y conocida dentro de un sector importante del chavismo. Representan también el chavismo intelectual, porque pueden tener todos los defectos que tú quieras decir, pero los hermanos Rodríguez son personas preparadas culturalmente, independientemente que la inteligencia, la preparación se utilice con otros fines, pero son personas preparadas.